Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas de la ciencia para todos. Pues tenemos a un invitado de lujo que es el doctor Roberto Garibay Origel. Daré lectura a la semblanza de su trayectoria. Él es licenciado en biología y doctor en ciencias biológicas por la UNAM. Tiene un postdoctorado de la Universidad de Berkeley y también en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Actualmente es investigador en el Instituto de Biología de la UNAM. Sus áreas de especialidad son la ecología de etnomicorrizas, uso y aprovechamiento de hongos comestibles, taxonomía de hongos macroscópicos y etnomicorrízicos, biología molecular y genómica de hongos, etnomicología y conocimiento tradicional de hongos silvestres. Ha escrito y publicado en diversas revistas nacionales e internacionales y ha publicado, entre otros libros, La micología en México en coautoría con Ángel Moreno Fuentes. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Pues yo les quiero presumir su libro, que aquí lo tengo, por si lo quieren adquirir. Es un libro muy bonito de Roberto, es un trabajo espléndido para los que les gustan los hongos. Y bueno, damos inicio a la charla y bienvenido, doctor Roberto Garibay. Adelante. Gracias, les agradezco muchísimo la invitación. Gracias, Lore, por hacer el comercial de este libro de la etnomicología en México, que de hecho es un libro que tiene mucho que ver con el tema que vamos a ver ahora. Pues básicamente vamos a platicar sobre la diversidad de los hongos y cómo esta diversidad de hongos es usada y es aprovechada por las culturas originarias de México, pero también por los pueblos mestizos, sobre todo en las zonas rurales, las zonas que están cerca de los bosques y las selvas. Desafortunadamente ese libro que tiene Lore ya se agotó, aunque si a alguien le interesa, yo le podría compartir una versión digital, ¿sí? Pero justo acabamos de sacar de la imprenta otro. Sí es nuevecito y de todavía hay. De hecho apenas se está poniendo a la venta. Este libro también es sobre etnomicología, nada más que el libro anterior es sobre lo que la gente de México sabe y cómo ha apropiado los hongos en la cultura de México. Y el libro nuevo, que se llama Métodos en Etnomicología, es cómo estudiar este tema, ¿no? O sea, los diferentes métodos que se usan para estudiar el conocimiento micológico tradicional sobre los hongos. Y es un libro que no tiene par en el mundo. No hay un solo libro sobre cómo hacer etnomicología en el mundo más que este. Entonces, este libro, cuando la UNAM abra, estará a la venta en el Instituto de Biología de la UNAM, pero bueno, todavía estamos cerrados por la pandemia. Y bueno, también yo tengo algunos a la venta y este libro es una coedición del Instituto de Biología de la UNAM y de la Sociedad Mexicana de Micología, que también tiene a la venta el libro. Muy bien, entonces otra vez agradezco su invitación y si quieren vamos a dar paso a la presentación. Voy a compartirles mi presentación. Como ustedes saben, la charla del día de hoy forma parte de las conmemoraciones del Día Internacional de la Biodiversidad, ¿no? Entonces, digamos que antes de que hablemos sobre el conocimiento tradicional sobre los hongos y su importancia, vamos a hablar un poquito sobre la biodiversidad de los hongos, sobre todo para explicar a los muchachos que están en bachillerato, a grandes rasgos qué son los hongos, cuántos hay, cómo son sus formas, etcétera, ¿no? Y después ya nos vamos a centrar en aquellos hongos de esta enorme diversidad que usamos, que usamos los humanos. Entonces, bueno, una manera muy fácil de aproximarse a la biodiversidad en general es este proyecto en internet que se llama The Tree of Life Web Project.
Y si usted, esta es ya la página particular relacionada con hongos, pero si ustedes se van a la página principal, lo que van a ver es precisamente esto que conocemos los biólogos como un árbol de la vida, ¿no? O sea, a los biólogos nos gusta representar las relaciones entre los organismos actuales como un árbol, ¿no? En donde las especies actuales son las puntas de las ramas y lo que hay detrás, lo que son las ramas cada vez más gruesas hasta la base, es como la historia de ese árbol, cómo han ido evolucionando los organismos hasta llegar a ser como son. Entonces, dentro de este gran árbol de la vida, se reconocen los reinos de los animales, de las plantas, de las bacterias y el reino de los hongos. El reino de los hongos es muy extenso. De hecho, los hongos son el segundo grupo más diverso en el planeta, solo después de los insectos, y es el más desconocido de todos. Esto es una cosa muy importante. Es tan desconocido que en realidad no sabemos cuántas especies hay, ¿no? Hay estimaciones. Las más conservadoras dicen que tal vez hay unas 2 millones de especies de hongos, pero también hay estimaciones de que puede haber tal vez unas 10 millones de especies de hongos. Y de esas, solamente está descrito como el 6 o 7%, ¿sí? Es decir, hay muchísimas especies de hongos que no están descritas. Y esto en gran medida tiene que ver porque los hongos, la gran mayoría de los hongos son microscópicos, ¿sí? Y muchos de ellos se desarrollan dentro de otros organismos, dentro de animales, dentro de plantas, en el suelo, en los lodos de los ríos, en el fondo, los lodos del fondo del mar, en los corales, etcétera. Entonces, muchos de estos sustratos no han sido estudiados en busca de hongos. Y pues por eso hay tantos hongos que todavía desconocemos. Entonces, bueno, los grandes filas dentro del reino de los hongos son los basidiomicetos, los ascomicetos, los glomeromicetos, los zigomicetos o mucoromicetos, también se les llama, ¿sí? Y luego hay grupos más pequeños. No voy a hablar de ellos, solamente voy a hablar muy rápidamente de los grupos más grandes, ¿sí? De hongos. Entonces, por ejemplo, el grupo de los ascomicetos, en general, son hongos microscópicos, ¿sí? Que pueden ser saprobios, es decir, descomponer la materia orgánica, pero también pueden ser parásitos de plantas, parásitos de animales, ¿sí? También, de hecho, los ascomicetos en gran medida, hay muchos ascomicetos que tienen una vida dual, es decir, que viven como levaduras, que son, es decir, son células individuales, ¿sí? Que son las que usamos, por ejemplo, para fermentar el pan o para fermentar la cerveza, ¿sí? Pero muchos de esos hongos también se pueden empezar a reproducir como filamentos y producir este tipo de colonias, ¿sí? Bueno, esas colonias también pueden ser, puede haber colonias de levaduras, pero también pueden tener una vida como micelio, es decir, como filamentos, como la gran mayoría de los hongos. También pueden ser patógenos de insectos. Algunos ascomicetos son macroscópicos, es decir, tienen esporomas que podemos ver a simple vista, y algunos de ellos son comestibles, por ejemplo, como este que lo estoy poniendo aquí. Y otra cosa muy importante de los ascomicetos es que los ascomicetos, cuando se asocian con algunas algas, dan origen a otra forma de vida muy importante a la que llamamos líquenes, ¿sí? No vamos a hablar de los líquenes ahora, pero los líquenes son súper importantes porque son colonizadores de nuevos territorios, ¿sí? Son formadores de suelo y son el 90-95% de los líquenes están formados por la asociación de ascomicetos con algas y algunos poquitos líquenes también con basidiomicetos. Entonces, bueno, otro grupo muy, muy, muy importante de hongos son los glomeromicota, que antes se les reconocía como un filum y ahora están dentro del filum mucoromicota. Ahora son un subfilum, pero estos hongos son muy importantes porque todos viven en el suelo. En general son poquitos, probablemente hay unas entre 500 especies descritas y unas 1000 especies estimadas. Tienen unas esporas muy grandes, no se reproducen sexualmente, pero lo más importante de estos hongos es que ellos se asocian con las raíces de las plantas para formar en las raíces de las plantas un órgano que conocemos como micorrizas, ¿sí?
Y de todas las plantas que vemos allá afuera, o sea, tienen cerca una ventana y ahorita voltean o al ratito que salgan a la calle, vean todas las plantas que tienen a su alrededor. Bueno, prácticamente el 95% de las plantas que ustedes van a ver ahí tienen micorrizas en sus raíces, ¿sí? Casi el 80, entre el 75 y el 80% de todas las especies vegetales tienen micorrizas. Y esto es porque las primeras plantas terrestres, hace 400 millones de años, cuando las plantas invadieron el medio terrestre, no tenían raíces. Bueno, antes de tener raíces, incluso empezaron a tener micorrizas en unas cosas que tenían que se llamaban rizoides, es decir, como las raíces primitivas, vamos a decirlo así. Bueno, en esas raíces primitivas ya había micorrizas, es decir, las primeras plantas terrestres lograron invadir el medio terrestre gracias al establecimiento de esta simbiosis, la simbiosis micorrízica arbuscular con este tipo de hongos. Entonces son súper importantes, no solo en la historia de la evolución de la vida en el planeta, sino porque además la gran mayoría de los cultivos, de los granos y de los frutales que cultivamos, depende de su producción de que estén micorizados. Entonces, bueno, del otro gran grupo que vamos a hablar ahorita, para ir ya centrándonos, para ir adentrándonos, enfocándonos en los hongos que el hombre usa más comúnmente, ahora vamos a hablar por último de los basidiomicetos, que son otro gran grupo de los que conocemos como hongos verdaderos. Y los basidiomicetos también llegan a tener formas de bodoriformes, o sea, levaduras, aunque mucho menos especies. También hay basidiomicetos microscópicos, es decir, que solo los podemos ver con un microscopio, pero la gran mayoría de los hongos macroscópicos, los que podemos ver en el bosque, en la selva a simple vista, pertenecen a este grupo, a los basidiomicetos, ¿sí? Y dentro de los basidiomicetos vamos a tener una gran forma, una diversidad de formas. Hay hongos que son gelatinosos, como estos de aquí que estamos viendo, que pertenecen ya sea a los tremelomicetos o a los lacrimicetos. También tenemos, entre los basidiomicetos hay un conjunto de hongos muy importantes, que son las rollas y los carbones, porque son parásitos de plantas y en muchos casos son parásitos de cultivos y destruyen los cultivos. Y los mexicanos conocemos muy bien uno de estos basidiomicetos parásitos de plantas, que es el huitlacoche, ¿sí? Es el Ustilagomaides. El huitlacoche es realmente un parásito del maíz y destruye las mazorcas, pero bueno, a nosotros nos gusta y nos comemos esa mazorca parasitada por Ustilagomaides, que es a lo que llamamos huitlacoche, ¿sí? Muy bien, bueno, entonces ese fue un paseo rapidísimo por la diversidad de los grandes grupos de hongos, pero decir que puede haber hasta 10 millones de especies de hongos, pues es un número difícil de concebir, pero si lo llevamos a una escala más pequeña, estos son resultados de un estudio que nosotros hicimos con secuenciación de nueva generación, en donde tomas el suelo, extraes el DNA del suelo y secuencias todo el DNA del suelo, y entonces vemos cuántos hongos hay en el suelo. Entonces, fíjense, en estos sitios de estudio que pertenecen desde el centro de México hasta el sureste de México, hicimos este muestreo en áreas que corresponden algo así como a media hectárea, ¿sí? Media hectárea es un área pequeña, ¿sí? No sé, para los que no sepan exactamente cuánto es media hectárea, pues media hectárea podría ser como, bueno, una hectárea es como una cuadra en una colonia, una cosa así, ¿no? O sea, tal vez una cancha de fútbol tiene unas 2 o 3 hectáreas, ¿no? Entonces, imagínense media cancha de fútbol o un tercio de una cancha de fútbol, más o menos en esa área. Nosotros encontramos una riqueza de entre 4.650 especies de hongos hasta 2.200, ¿sí? O sea, los ecosistemas más ricos llegan a tener 4.500, 4.000 especies de hongos en ese espacio tan pequeño de suelo, ¿sí? Y los ecosistemas más pobres, como por ejemplo, que son en este caso los bosques de pino de alta montaña, es decir, casi a 3.500 metros de altura, un poco más, son un poco más pobres,
pero aún así tienen algo así como 2.200 especies de hongos. Son muchísimas especies de hongos en un espacio tan pequeño en el suelo, solo para que se den una idea de qué tantos hongos hay allá afuera. Muy bien. Entonces, para que no sea tan árida la presentación, les voy a pasar una serie de fotos solo para ejemplificarles la gran diversidad de formas que hay entre los hongos macroscópicos, ¿no? Entre los que podemos ver a simple vista. Entonces, bueno, pues aquí hay hongos del grupo de los gasteroides o como Clatrus, este es un Hygrophorus, este es un Ericium, podemos ver estas formas tan caprichosas que pueden llegar a tener los hongos. Este es unos hongos a los que llamamos falales, este es un Phallus, tiene este velo amarillo hermosísimo, pueden ser también hongos gelatinosos, hongos como cartilaginosos, esto es el género Auricularia, de hecho, muchas o casi todas las especies de este género se comen, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más adelante. Y esto que estamos viendo aquí también, esto es un ascomiceto. Todos estos son basidionicetos, pero este es un ascomiceto y es un ascomiceto súper importante. Esta es una trufa negra. En México no acostumbramos mucho comer trufas, pero en Europa, sobre todo en la parte del Mediterráneo, las trufas son hongos muy apreciados en la gastronomía. Y solo para que se den una idea, cuando un cazador de trufas, o sea, cuando un recolector de trufas encuentra una trufa grande, es decir, una trufa, digamos, de este tamaño, esas trufas grandes se ponen en subasta, ¿sí? Y si esas trufas son suficientemente grandes y pertenecen no a esta especie que les estoy mostrando ahorita, sino una que se llama trufa blanca, se llegan a vender hasta en $40,000 una bola de estas así del tamaño de una mano, ¿sí? O sea, solo para que se den una idea del valor que tienen estos hongos en el mercado. Entonces, bueno, estas trufas son, de hecho, los hongos más caros del mundo, ¿sí? Y superan probablemente en valor a prácticamente cualquier otro producto natural, ¿sí? Hay entre los ascomicetos, estas son formas comunes entre los ascomicetos que son como copitas o discos, ¿sí? Y a veces pueden ser de varios milímetros o varios centímetros, como estas, o pueden ser muy pequeñitas de varios milímetros que hay que agacharse y rascar en el suelo y estar muy cerca del suelo para poderlos ver, pero son muy importantes porque muchos de estos son también micorrízicos, aunque forman una micorriza un poquito diferente a la que les comenté anteriormente, forman una micorriza que se llama ectomicorriza, sobre todo con plantas de bosques templados. Y luego hay una enorme diversidad de hongos que crecen enterrados, ¿sí? A todos estos, en Europa solamente le llaman trufas a los hongos enterrados del género tuber, como estos que les enseñé aquí, ¿sí? Pero en el resto del mundo llamamos trufas en general a todos los hongos hipógeos, es decir, a todos los hongos que crecen enterrados. Y estos hongos que crecen enterrados, todos convergieron evolutivamente para cerrarse, ¿sí? Digamos, para proteger el desarrollo de sus esporas. Normalmente los hongos que están en el bosque, digamos, el hongo va creciendo, se abre esto que conocemos como el sombrero o el pilo del hongo, y ya que es maduro, las esporas salen, ¿sí? Se las lleva el viento. Pero en estos hongos que crecen enterrados, en lugar de evolucionar o para el lugar de irse abriendo, más bien se cierran, ¿sí? Para proteger la humedad, y entonces las esporas maduran. Y una vez que las esporas maduran es muy interesante, porque como están enterrados, ya no hay viento que disperse sus esporas. Ellos quieren que sus esporas sean dispersadas para llegar a encontrar nuevos sitios donde crecer. Pero como ahora están enterrados, uno pensaría ya no se pueden dispersar. Entonces todos también convergieron evolutivamente y encontraron casi la misma solución, que es producir mucho aroma para atraer animales que se los coman. Y entonces los animales se los comen y defecan, y entonces en las heces de los animales que ya quedan más lejos, ahí están las esporas de estos hongos y entonces pueden colonizar nuevos territorios. Y esos olores son precisamente los que le dan este gran valor a las trufas como alimento, ¿sí? Entonces, bueno, podríamos hablar muchísimo sobre eso,
pero hay una diversidad muy grande de estos hongos hipógeos, ¿sí? Que la única manera de estudiarlos es ir al bosque y hacer hoyos, rascar, ¿no? Y si tienes suerte, encontrarlos. Bueno, también hay entre los hongos macroscópicos otras formas que ya son un poco más difíciles de concebir como hongos, como estos que les estoy enseñando aquí, que son básicamente como manchas, ¿sí? Como manchas en una roca, manchas en el suelo, manchas en un árbol, en una rama, en una hoja, pero también son muy, muy, muy diversos, ¿sí? Y bueno, solo para terminar este paseo por los caprichos de las formas en los hongos, hay muchos hongos basidiomycetos, agaricales. Los basidiomycetos son este gran grupo del que hablamos, y dentro de los basidiomycetos le llamamos agaricales aquellos que en la parte de abajo tienen láminas, ¿sí? Estas rayitas que estamos viendo aquí son láminas y ahí se producen las esporas. Muchos hongos, bueno, no muchos, pero algunos géneros, unos 4 o 5 géneros de basidiomycetos, en la luz son fluorescentes, ¿sí? Entonces, no son, o sea, esta fluorescencia que ustedes están viendo aquí es porque fue tomada con una cámara en donde se dejó abierto el obturador por mucho tiempo, por varios minutos. Es decir, no es que la fluorescencia sea tan intensa, ¿sí? Necesitamos verlos en completa oscuridad para notar su fluorescencia, pero también son cosas muy, 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 muy lindas, ¿no? Entonces, bueno, así como espero haberlos maravillado un poquito con alguna de las cosas que les dije, uno supondría que en la historia de la humanidad, pues los hombres antiguos también se hayan maravillado al ver los hongos en la naturaleza, ¿cierto? Esto que les estoy mostrando aquí son neandertales, es decir, es un linaje de homínidos, de los últimos linajes de homínidos antes de que apareciera el Homo sapiens. De hecho, las teorías actuales indican que, bueno, hay como dos teorías. Hay una teoría que dice que el Homo sapiens extinguió al Homo neanderthalis, pero también hay otra teoría que dice que en algunas poblaciones el Homo sapiens se reprodujo con el Homo neanderthalis, ¿no? Y de hecho eso ya se ha probado un poco con genomas de humanos, en donde hay poblaciones de humanos que tenemos puros genes de Homo sapiens, pero también hay otras poblaciones de humanos que tienen cierta proporción de genes de Homo neanderthalis. Entonces, aparentemente sí hubo algo de reproducción entre estas dos especies que convivieron hace como 200,000 años más o menos. El Homo neanderthalis es un poco más viejo, después aparece el Homo sapiens y el Homo neanderthalis desaparece hace como 200,000 años, pero algunos de ellos tuvieron hijos con los Homo sapiens y bueno, algunos de sus genes sobreviven a la fecha. Entonces, estos homínidos, ¿sí? estos ancestros de la humanidad, representan la evidencia más vieja que tenemos del uso de los hongos incluso antes de que el hombre existiera como especie, ¿sí? Entonces, hace como 2 o 3 años salió publicado en Nature este artículo súper interesante en donde lo que hicieron fue que a fósiles de neandertales, a dientes de los fósiles de neandertales, le quitaron la placa, es decir, como el sarro de los dientes, y secuenciaron el DNA del sarro de los dientes para ver qué comían, ¿sí? Para averiguar la dieta de los neandertales, ¿sí? Y entonces, aquí solo les voy a poner así de manera muy general, este círculo de aquí representa cómo es o sea, si ustedes secuencian el sarro de un chimpancé actual, esta es su dieta, si está conformada. Los neandertales, estos son los resultados de secuenciar el DNA en el sarro de los neandertales, y si se fijan, la dieta de los neandertales era un poco más parecida a la dieta de los chimpancés actuales que la dieta de los hombres humanos, de los humanos actuales, ¿sí? Pero aquí la cosa interesante que les quiero mencionar es esto. En el sarro de los neandertales, de una especie anterior al ser humano, ya se encuentran hongos comestibles, ¿sí? Es decir,
el uso de los hongos por parte de la humanidad incluso proviene antes de que la humanidad existiera como especie, ¿sí? La evidencia antigua, más sólida que tenemos del uso de los hongos ya por el Homo sapiens, por la humanidad, es el de una momia, ¿sí? que se llama Otzi, que fue encontrada en los Alpes, en la frontera entre Austria e Italia. Y bueno, esta imagen es simplemente una representación de cómo se pudo haber visto Otzi en aquel tiempo. Otzi es una momia de un hombre de la edad de hierro que tiene una antigüedad aproximada de hace unos 5,000 años, ¿sí? Y lo maravilloso de esta momia es que Otzi estaba vivo y cayó en un lago y se congeló, ¿sí? Entonces, básicamente, quedó preservado 100%. Y entonces, cuando se estudia a Otzi, ahora es como una cápsula del tiempo, podemos ver exactamente cómo era y entender muchísimo cómo eran los seres humanos de la antigüedad, ¿sí? Este es Otzi en la realidad, ¿no? Esta es la momia de Otzi. Y se han escrito libros sobre Otzi porque se ha estudiado todo sobre él, ¿sí? O sea, se ha estudiado su ropa, se ha estudiado su contenido también en la boca, el contenido de DNA en el estómago, en los intestinos. Se ha reproducido su dieta, se han reproducido las enfermedades que tenía, se ha hecho evidentemente toda la historia forense de esta momia y se ha reconstruido que él era un hombre que vivía en los valles de los Alpes y tuvo un conflicto con alguien allá abajo porque cuando él cae en el lago trae heridas que no han cicatrizado, ¿sí? Heridas recientes. Entonces, sale huyendo de los valles y esta es una parte interesante para la historia que les quiero contar. Lo quieren matar básicamente, ¿no? O sea, está en una pelea a muerte con alguien y sale huyendo y se empieza a subir la montaña para sobrevivir. En esas circunstancias, tú cuando sales huyendo de tu casa, que agarras lo más imprescindible, ¿cierto? O sea, lo que necesitas para sobrevivir. Entonces, lo último que sucede en la vida de Otzi es que cuando él llega al borde de este lago, quien lo venía persiguiendo lo alcanza, le da un flechazo por la espalda y Otzi cae muerto dentro del agua, ¿sí? Entonces, entre las pertenencias que Otzi llevaba para sobrevivir, es decir, lo que podemos llamar su kit de sobrevivencia, se encuentran algunos hongos también, ¿sí? Y se encuentran esporomas de Piptoporus betulinus, ¿sí? Y se encuentran también material de Fomes fomentarius. Entonces, Fomes fomentarius es un hongo que a la fecha las comunidades que viven, digamos, las comunidades alejadas que viven en los bosques, lo usan como yesca. La yesca es un material que arde fácilmente para encender un fuego. Entonces, si Otzi llevaba Fomes fomentarius con él, muy probablemente lo llevaba como precisamente material para encender fuegos, ¿sí? Y Piptoporus betulinus es un hongo que se usa como cicatrizante, ¿sí? Es decir, él llevaba hongos consigo como medicina y para hacer fuego. Muy bien, bueno, eso hay muchísimo más que podríamos decir sobre las evidencias que existen sobre el uso de los hongos por la humanidad, ¿sí? Pero me voy a centrar un poco más en cómo usamos actualmente los hongos y eventualmente les voy a hablar un poquito de qué tan importantes son los hongos en la cultura del México rural actual. Entonces, bueno, la humanidad ha usado a los hongos desde hace mucho tiempo también para la fermentación. Recuerden, las levaduras son las que producen la fermentación y gracias a la fermentación podemos producir panes, podemos producir todos los lácteos fermentados, los quesos y muchos otros productos de lácteos fermentados. Muchas carnes frías también están fermentadas. Muchas bebidas
fermentadas. Y ojo, ahorita nosotros pensamos en estos alimentos solo como una manera de enriquecer nuestra dieta, de comer cosas distintas. Pero todos estos alimentos fermentados se inventaron, digamos, la humanidad los inventó en un periodo que viene de hace 10,000 años hasta hace unos 3,000 o 2,000 años. En todo ese periodo no existía la electricidad, no había refrigeradores, ¿sí? La comida se echaba a perder. O sea, si ustedes tenían una vaca y la ordeñaban, la leche se echaba a perder en unos días. Si ustedes tenían granos y los almacenaban, los hongos, otros hongos los pudrían. Si ustedes tenían carnes y no se la comían luego se echaba a perder. Si ustedes tenían frutas y no se la comían, se echaba a perder. Entonces el hombre aprendió a manipular los hongos que fermentan las cosas y controlar esas fermentaciones para producir comida fermentada, pero con el hongo que tú quieres, porque ese hongo no es tóxico, y entonces al final lo que obtienes es un alimento que ya está preservado, que tiene mucho tiempo de vida, que ya no se va a seguir echando a perder, pero además es aún más rico nutrimentalmente, porque el hongo al fermentarlo produce otra serie de sustancias que lo enriquecen, ¿sí? Entonces la fermentación es de hecho la gran tecnología alimentaria de la humanidad, incluso es anterior al invento de la agricultura, ¿sí? Y bueno, pues evidentemente nosotros ahora disfrutamos enormemente de esto que hicieron los hombres antiguos, ¿sí? Y ahora usamos también las bebidas fermentadas no solo para preservar las frutas, sino como un elemento recreativo, ¿no? Hay unas cosas muy interesantes que también se conocen que este gusto que tenemos los humanos por el alcohol, así como les acabo de decir que el gusto que tenemos los humanos por los hongos proviene antes de la humanidad, el gusto que tenemos los humanos por el alcohol también, los homínidos también les gusta el alcohol, y en la actualidad hay muchos estudios sobre cómo los chimpancés o los bonobos buscan frutas fermentadas para emborracharse, ¿no? Entonces existe esta teoría que se llama la teoría del mono borracho, que intenta explicar cómo en los homínidos se fijó este gusto por el alcohol, ¿no? Entonces, bueno, además de bebidas, de alimentos fermentados, bebidas fermentadas, también hay muchísimos hongos medicinales que se usan sobre todo en la medicina tradicional de Oriente, pero que actualmente se están aprovechando ya, se ha expandido su uso a Norteamérica y Europa, porque se ha demostrado que muchos hongos, digamos, el que es el gran representante de los hongos medicinales asiáticos es Ganoderma lucidum, y otras especies como muchas especies de Ganoderma que se le parecen, y todas más o menos tienen las mismas sustancias bioactivas. Se ha demostrado que estas sustancias bioactivas, particularmente unos componentes que se llaman los proteobeta-glucanos, que están en la pared celular de los hongos, tienen la capacidad bueno, se les conoce como inmunopotenciadoras, es decir, que cuando uno se las come, su sistema inmunológico se activa, se prende. De hecho, a Ganoderma lucidum en China le llaman el Lin-Shi, y eso es lo que significa, es el hongo de la inmortalidad, ¿sí? Y hay decenas o centenas de artículos que demuestran que efectivamente es útil para ayudar en el tratamiento del cáncer, de la diabetes y de muchas otras enfermedades. Entonces, bueno, hay muchas especies de hongos medicinales, y en México, de hecho, también hay varias decenas de especies que la gente usa como medicinales en el campo. Aquí solamente les estoy poniendo algunos ejemplos. Algunas se usan, por ejemplo, para curar heridas, para cicatrizar heridas, contra infecciones, y algunas otras se usan también para enfermedades culturales, como enfermedad cultural es una enfermedad como el mal de ojo, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, he hablado, digamos, de otros usos de los hongos, pero uno de los usos más expandidos, más comunes de los hongos silvestres es como alimento, ¿sí? Es decir, como los hongos comestibles. Entonces,
Nosotros publicamos en ese libro que Lorena les mencionó un listado sobre los hongos comestibles de México, y ahí hacíamos referencia a que en México se habían enlistado hasta ese momento algo así como 351 especies de hongos silvestres que la gente se come en México, ¿sí? De manera tradicional. De hecho, bueno, ese listado ya lo tenemos actualizado hasta ahorita, y probablemente ya son algo así como 500 especies las que se han registrado de hongos silvestres comestibles que se consumen en nuestro país. Se me olvidó algo que quería decirles, pero bueno, esas especies, esos hongos que se consumen en el México rural, son parte de nuestro patrimonio cultural, ¿sí? Son parte de la tradición, y es una tradición que viene desde antes de la llegada de los españoles, es conocimiento ancestral, y de hecho hay evidencia, por ejemplo, en códices, por ejemplo, en el Códice Vindobonensis hay evidencia del uso de los hongos en rituales, ¿no? No les voy a hablar en esta plática del uso de los hongos alucinógenos, que también es una parte muy importante, digamos, en las culturas prehispánicas, y eso es lo que se ilustra en el Códice Vindobonensis, bueno, en una de las láminas del Códice Vindobonensis. Incluso el Fondo de Cultura Económica tiene por lo menos 2 o 3 libros relacionados con eso, los que vamos a hablar al final de la charla. Que son sobre todo las especies del género Psilocibe, pero bueno, ahorita me voy a centrar más en las especies comestibles, ¿sí? En estas algo así como 500 especies de hongos comestibles que hay en México. Ya recordé lo que les voy a decir. Esto sitúa a México como el segundo país con el mayor consumo de especies de hongos silvestres en el mundo, solo después de China, ¿sí? De estos hongos silvestres comestibles los podemos dividir, por ejemplo, entre micorrízicos y saprobios. Micorrízicos son estos que les dije que se asocian con las raíces de los árboles y los ayudan a crecer. Pero esos hongos, precisamente para vivir, necesitan al árbol y entonces no se pueden cultivar, ¿sí? Bueno, sí se pueden cultivar, pero en el bosque, ¿no? O sea, no puedes poner una planta de producción de esos hongos como tenemos plantas de producción de champiñones o de setas. Los hongos aprobios que viven descomponiendo la materia orgánica, esos sí se pueden cultivar. Entonces, saber, por ejemplo, que en México tenemos algo así, o sea, como de estas 500, probablemente tenemos unas 100, 150 especies de hongos aprobios, nos habla del gran potencial que tenemos para cultivar hongos silvestres comestibles en México, ¿sí? Bueno, normalmente la gente en el México rural usa los hongos sobre todo, ¿sí?, para autoconsumo, ¿sí? O sea, la gente que vive cerca de los bosques va a los bosques y recolecta muchos recursos que conocemos como productos forestales no maderables, ¿sí? Y dentro de ellos están los hongos. Entonces, y la gran mayoría de esas personas recolecta los hongos silvestres para autoconsumo, pero también hay mucha gente que vende hongos silvestres, y al menos en la temporada de lluvias, que son como unos 3 meses del año, digamos de julio, es decir, a julio, agosto, septiembre, esas personas viven de la venta de hongos silvestres, y esas personas se autorreconocen y en sus comunidades los reconocen como hongueros, ¿sí? Y estos hongueros tienen un conocimiento tradicional gigantesco sobre los hongos silvestres. Entonces, cuando a mí alguien me pregunta, ¿cómo hago para empezar a adentrarme en comer hongos silvestres? La recomendación es muy simple. Ve a un mercado cerca donde hay bosques, por ejemplo, los mercados de las comunidades alrededor de Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. En Amecameca se venden muchos hongos, en Río Frío se venden muchos hongos. En las comunidades alrededor del Nevado de Toluca, en Valle de Bravo se venden muchos hongos, en la misma Toluca se venden hongos, en las comunidades alrededor de la Malinche se venden muchos hongos, etcétera, etcétera. En esos mercados hay hongueros vendiendo hongos. Esos son los hongos que tienes que comprar y comer, pero le tienes que preguntar al honguero cómo cocinarlos, porque no todos los hongos se pueden comer de la misma manera. Hay maneras específicas para cocinarlos. Jamás vayas al bosque a intentar recolectar un hongo que no conoces y comértelo, porque hay hongos que también son venenosos, mortales, ¿sí? O sea, si una persona que no sabe de hongos va al bosque y se come un hongo, se puede morir. Entonces no es un juego.
la manera de adentrarse en el consumo de hongos silvestres es comprarlos a los hongueros tradicionales, y entonces sí preguntarles cómo se llama ese hongo, cómo se cocina, etcétera. La culinaria tradicional alrededor de los hongos silvestres es enorme, ¿sí? Enorme. De hecho, hace algunos meses participamos en el Congreso Internacional de Cocina de Hongos Silvestres, ¿sí? Junto con el chef Ricardo Muñoz Zurita, y Ricardo dio una conferencia sobre cómo cocinar un hongo muy interesante en México que se llama el hongo azul, que solo existe en América y solo se come en México, que es el Actarius índigo. Y esa plática de Ricardo, yo tuve algunas participaciones explicando la biología del hongo, por ahí debe de andar en YouTube, entonces la pueden revisar. Y además hay muchas más pláticas sobre cocina gourmet de hongos en este congreso de hongos, Congreso de Micogastronomía, se llama Congreso Internacional de Micogastronomía, organizado por la Junta de Castilla y León en España, pero este año fue en línea. Entonces, bueno, como les dije, hay mucho, en las zonas en donde hay bosques se venden hongos, y esto es un típico puesto de un honguero en una zona templada, donde se venden los hongos por montoncitos, a veces también en las carreteras mezclados con otros productos. Se venden, no sé si pueden ver aquí las canastitas con los hongos, pero en algunos mercados, como por ejemplo en el de Tenancingo, la venta de hongos es impresionante. En este mercado hace algunos años hicimos un estudio en donde identificamos más de 70 especies de hongos silvestres a la venta. Y esto es precisamente esto que les digo, la riqueza es que, a ver, vamos a hablar de un concepto que se llama patrimonio biocultural. En México, si ustedes saben, tenemos algo así como 54 grupos étnicos originarios, ¿sí? Entonces tenemos un gran patrimonio cultural, pero también somos uno de los 5 países o 7 países con más biodiversidad del mundo. Entonces, tenemos mucha diversidad biológica y mucha diversidad cultural. Eso hace que estos dos patrimonios se junten, y entonces estas culturas usan muchos recursos, y a esto es a lo que llamamos patrimonio biocultural. Somos uno de los países con más patrimonio biocultural del mundo, y esta foto es un ejemplo de ello, ¿no? En los mercados se dan relaciones muy complejas desde dónde vienen los hongos hacia dónde van. Esto es, por ejemplo, cómo son las relaciones comerciales en el mercado de Tenancingo. Estos son cómo son las relaciones comerciales alrededor de Oaxaca, ¿no? O sea, que incluso hay hongos que se exportan a Japón desde esa zona. Y en las zonas tropicales se comen menos hongos, pero también se venden normalmente mezclados con los productos de los ranchos, ¿no? En estas hojas a las que les llaman moni. Ya esa hoja ya nada más la envuelves y la pones a cocer, porque ya trae todos los elementos del guiso, ¿sí? Y en las zonas tropicales se consumen especies diferentes que en las zonas silvestres. Los que más llamativos son, o que más se consumen, son estos que sería Schizophyllum común, las especies de Auricularia, Pleurotus jamor, Panorosteniculus, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, no todo es miel sobre hojuelas, ¿sí? Cuando se pierde el conocimiento, o cuando uno intenta conocer hongos sin conocimiento, puede haber intoxicaciones y muertes, y desafortunadamente en nuestro país hay varias decenas de intoxicados y de muertos por hongos silvestres al año. Tenemos otro problema muy serio, que se está perdiendo la cultura. Este patrimonio cultural del que les estoy hablando en realidad se está perdiendo. Las lenguas indígenas se están perdiendo, los cultivos tradicionales se están perdiendo, y entonces esa aculturación hace que también, al perder la cultura, también pierdes la posibilidad de aprovechar esos recursos. También se está perdiendo el hábitat. México es uno de los países con mayor índice de deforestación del mundo. Y bueno, además el uso de los hongos silvestres en general en México es una actividad no regulada. Y hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar esto, ¿sí? Ya no voy a dar mucho más, pero una de las cosas que podemos hacer es el cultivo de hongos, es decir, aprovechar los recursos genéticos que tenemos, ¿sí? Y hay varios grupos en México que se dedican a desarrollar tecnologías sobre cultivo de hongos. Por último, solamente quiero hacer otro comercial. En el Instituto de Biología de la UNAM, como parte del proyecto PAPIME P213419, estamos desarrollando esta página web
sobre los hongos silvestres comestibles y tóxicos de México, en donde estamos poniendo la información sobre todos los hongos comestibles y todos los hongos tóxicos de México, cómo hacer para evitar intoxicaciones, cómo hacer para distinguir las especies. Vamos a poner también información para médicos sobre cómo hacer diagnósticos y los tratamientos que han sido recomendados, etcétera, etcétera. Es un proyecto en desarrollo, pero ya más o menos tenemos cierto avance. Y para cada, bueno, como les dije, el listado de hongos comestibles es de casi de 500 especies y el de tóxicos por lo menos como de 100, y nuestra intención es hacer infografías para cada especie. Pero ahorita en este proyecto el objetivo es llegar a 50 infografías. Pero eso, es decir, va a ser un proyecto de muy largo plazo. Y las infografías más o menos se ven así. Esta es una versión preliminar de una de las infografías y la idea es producir una para cada especie de hongo comestible y tóxico del país. Es un proyecto que tenemos en marcha. Por último, lo que les quiero hacer es una serie de recomendaciones de lecturas de cosas de las que hemos hablado. Por ejemplo, este libro del Fondo de Cultura Económica que se llama El Reino de los Hongos, de Miguel Ulloa y Teófilo Herrera, es un hongo, es el libro de texto por excelencia de micología para nivel licenciatura, ¿sí? O sea, todo lo que usted quiere saber sobre hongos ya un poco especializado se encuentra en este hongo, sus ciclos de vida, su ecología, su biología, etcétera. Hay un libro que es un poco más de difusión, que es este, que es El viaje al asombroso mundo de los hongos, de José Ruiz Herrera, que habla un poco de esas cosas que les dije sobre la fermentación, sobre la capacidad de los hongos para descomponer sustancias, etcétera. También está El hongo maravilloso, el Teonanácatl, de Robert Gordon Wasson, que habla precisamente sobre el uso de psilocibe como enteógeno por parte de las culturas de Mesoamérica. Otro libro que habla, y otros dos libros que hablan, digamos, sobre el uso de alucinógenos y cómo el uso de los alucinógenos moldeó muchas de las culturas ancestrales, y en ambos se hace referencia al uso de hongos alucinógenos. Y por último, este libro de José Juan Tablada, Hongos mexicanos comestibles. Desafortunadamente muchos de estos libros están agotados, pues estoy seguro que por lo menos este y este están agotados. Este sé que está en línea y este todavía creo que hay algunos físicos disponibles. Muchas gracias, estoy con mucho gusto abierto a sus preguntas. Pues les damos las gracias al doctor Garibay por esta asombrosa charla de pues abrirnos los ojos a la diversidad majestuosa de los hongos. Pues ahora daremos este paso a las preguntas de Zoom si hay, por parte de mi compañero Aldair. Muchas gracias, Lore. También agradezco al doctor Garibay por su charla. Nos gustó mucho a todos. Y bueno, pues mientras nuestro auditorio rompe el hielo con las preguntas del Zoom, me gustaría comenzar con algunos saludos de algunas personas que nos siguieron. Bueno, pues por ejemplo, Héctor, que se puso en contacto con nosotros primero, nos siguió desde la UAM Iztapalapa. También contamos con Vanessa Vega, profesora de la Prepa 1, José Cosme Aguilar Bazán de la Prepa 6. También nos siguió Edith Puebla desde Milpalta. Otra persona de Prepa 6, Dolores Corona. María Teresa, egresada de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, también estuvo con nosotros. Delia Vázquez Galicia, de Prepa 1. Anaí Atanasio, ingeniera forestal del Tecnológico de Perote, de Veracruz. Paula Susana Larios Jurado, de Prepa 5. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por su participación con nosotros. Hay dos peticiones de los escuchas que nos solicitan el libro que prometió al principio de la charla. No sé si en algún momento nos puede pasar usted su correo o de qué manera podemos hacerles llegar este libro digital. Sí, Aldair, te pido por favor que tomes nota de los correos y pues si me los puedes mandar, yo les mando el libro por correo electrónico. De hecho ese libro eventualmente también se va a poder descargar de la página que les dije, pero todavía no está disponible ahí. Entonces, pero por lo pronto se los puedo mandar por correo. Muchísimas gracias. Bueno, pues finalmente tenemos la primera pregunta de Eduardo Isaí Flores Hernández.
Él pues lo felicita por su maravillosa exposición y nos pregunta, ¿qué tan cierto es que el género Macrolepiota aún no tiene especies descritas en Norteamérica? Dice que ha encontrado ejemplares de dicho género y le gustaría saber si se puede suscitar una nueva especie. Nos escribe desde Oaxaca de Juárez. Bueno, Macrolepiota sí tiene especies descritas de Norteamérica. O sea, el problema es que Macrolepiota, hay una especie que se llama Macrolepiota procera, que es un nombre que hemos usado muy ampliamente y bajo ese nombre, en realidad es un complejo de especies, hay muchas cosas no descritas. Pero, por ejemplo, de ese complejo sí hay trabajos. Hay una autora en la Universidad de California en Berkeley que se llama Elsa Belinga, que ha descrito varias especies de Macrolepiota en Norteamérica. Pero completamente de acuerdo contigo, es muy posible que en México tengamos algunas especies de Macrolepiota nuevas, ¿sí? Sobre todo, insisto, se parecen mucho a Macrolepiota procera o a Macrolepiota rhacodes. Ahí el detalle es que como son morfológicamente muy similares, casi siempre lo que hay que hacer es extraer DNA, secuenciar el DNA, hacer análisis filogenéticos y si esos análisis filogenéticos te indican que esto es genéticamente bastante distinto, entonces ya empiezas como a buscar más finamente las diferencias microscópicas para distinguirlas y para describirlas. En mi laboratorio eso es mucho de lo que hacemos también. Estudiamos la diversidad, los hongos que son importantes ecológicamente, los hongos que son importantes en la cultura, y cuando identificamos que hay una especie importante, ya sea ecológica o culturalmente, que no está descrita, hacemos todos los estudios y la describimos. ¿Tienes apagado tu micrófono, Alday? Perdóneme. Tenemos la pregunta de Fungus, que le agradece por la excelente charla, y su pregunta es, ¿cuáles serían algunas estrategias para evitar la deforestación de hongos en relación a los hongos hipógeos? Bueno, o sea, la deforestación, lo que deforesta son los bosques, no deforesta los hongos, pero cuando hay deforestación, es decir, cuando acabamos con los bosques, evidentemente se van todos los hongos asociados. Ahora, si hablamos en particular con los hipógeos, casi todos los hongos hipógeos son ectomicorrícicos. Y una cosa que se ha hecho en Europa con mucho éxito, sobre todo con las trufas, es que tú puedes, digamos, tomar los hongos hipógeos, los dejas secar, los mueles, y ahí eso lo mezclas con la tierra donde vas a germinar las semillas de las plantitas, y pones a germinar las semillas ya sea de los encinos o de los pinos, dependiendo. Cada hongo hipógeo se relaciona con cierto árbol, ¿no? No es que con cualquiera, pero tuber en particular se asocian con encinos. Entonces, muelen las esporas, las ponen en la tierra donde van a germinar las plantitas, ponen las semillas de los encinos. Cuando el encino empieza a crecer, inmediatamente se micorriza con el hongo hipógeo, con la trufa, con tuber. Lo dejas crecer en el vivero un año, se llena de micorrizas y entonces el arbolito está muy fuerte porque esas micorrizas lo protegen muchísimo, y ya cuando lo siembras, esos arbolitos, por ejemplo, si tú siembras un arbolito no micorrizado, normalmente la sobrevivencia es de menos del 5%, y en cambio cuando siembras arbolitos micorizados, la sobrevivencia puede ser hasta el 70-80%. Entonces, lo primero que podemos hacer es producir nuestros arbolitos micorrizados en los viveros con un buen hongo, porque el problema en México es que hay inóculos comerciales de hongos ectomicorrícicos, pero son esporas de hongos de Australia, ¿sí? Y entonces los ingenieros forestales le ponen esas esporas a las plantitas que están produciendo, las llevan al bosque y en realidad esas micorrizas ni siquiera funcionan, ¿sí? Porque ese árbol nunca se ha visto con ese hongo, no se puede comunicar para establecer la micorriza. Lo que necesitamos es usar hongos de aquí, ¿sí? Entonces, en el colegio de posgraduados, el doctor Jesús Pérez Moreno ha estado estudiando muchísimo esa parte de qué hongos mexicanos se pueden usar para producir plantas mexicanas, micorrizarlas, llevarlas al campo y que sobrevivan. Entonces podemos reforestar con plantas micorrizadas con los hongos que nosotros queramos. Y si seleccionamos hongos comestibles, cuando ese pequeño bosquecito ya tiene 5 o 10 años, ya podemos empezar a cosechar hongos comestibles de esos bosques jóvenes, ¿sí? Genial, genial. Y bueno, en relación a lo que acaba de comentar, Pablo Cepeda nos pregunta,
¿Se puede inducir el cultivo de trufas o solamente es posible obtenerlas buscando bosques? Por lo que entendí en la pregunta anterior, la respuesta anterior, sí es posible entonces. Claro que sí. Las trufas en particular, la tecnología de la producción de la planta micorrizada ya está súper bien desarrollada en Europa. Hay compañías que venden los encinos ya micorrizados con trufa negra y la gente que, por ejemplo, tiene en Europa, sobre todo en España y en Francia está pasando mucho esto. Comunidades que usaban los cerros para pastoreo, ¿sí? Que digamos que ya no hay bosque, que las chivas y las ovejas han dejado eso pelón. Entonces mejor reforestan eso con encinos micorizados con tuber, ¿sí? Claro que es una inversión a largo plazo, porque para que un encino empiece a producir trufas pueden pasar entre 15 y 20 años, pero se empieza a revegetar esos cerros que ya estaban erosionados, estaban ya muy pobres su suelo, empieza a producir no es necesariamente un bosque, es una plantación de encinos, ¿sí? Porque se plantan como plantarías una plantación de manzanos, ¿no? O sea, con cierta distancia, en hileritas, ¿no? Pero bueno, de tener un cerro pelón a tener una plantación de encinos, pues mejor, ¿no? Empiezas evidentemente a captar más agua, producir suelo, a captar dióxido de carbono de la atmósfera, etcétera, etcétera. Y a largo plazo es una actividad muy rentable porque como les dije, son bastante caras. En México hay algunas iniciativas del establecimiento de plantaciones de trufas en el norte del país, sobre todo en Nuevo León y Tamaulipas, y el doctor Gonzalo Guevara del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria es el que sabe más sobre eso. De acuerdo, doctor. Bueno, pues precisamente Axel, de quien nos seguía de la UAM Iztapalapa, nos pregunta, al momento de morir una planta en simbiosis con un hongo, ¿qué le pasa al hongo? ¿Este muere también? Bueno, lo que pasa es que, mira, esta charla no era sobre ecología, pero también es uno de los temas que más me gustan y hay cosas súper interesantes sobre la ecología de los hongos ectomicorízicos. Imagínate que este es un árbol, ¿no? Este es un árbol y este es otro, ¿sí? Y nosotros estamos acostumbrados a pensar en los árboles solo la parte que está por arriba del suelo, ¿sí? Pero ahora imagínate que el suelo es esta raya que yo tengo aquí, ¿no? Mi barra esta de aquí que tengo aquí es el suelo. Y aquí estaba el árbol, entonces un árbol tiene sus raíces así y el otro árbol tiene sus raíces aquí, ¿cierto? Pues resulta que los hongos micorrízicos pueden estar micorrizando este árbol y al mismo tiempo están micorrizando al árbol de al lado, ¿sí? O sea, esos filamentos del que les hablé que se llama no puede ser, voy a perder mi título en este momento, el micelio, ¿no? Esos filamentos de los que les hablé que se llaman micelio, son muy largos, pueden tener varios metros, incluso hay algunos hongos que tienen esos micelios agregados, como en cordones de agujeta, se llaman rizomorfos, que pueden tener 50 metros de largo. Entonces, este hongo, esos filamentos están micorrizando al árbol de al lado. Resulta que todas las plantas, los árboles de un bosque están conectados entre sí por los filamentos de los hongos y esto se conoce como redes micorrízicas. Pues, a través de la red micorrízica, si hay por ejemplo, si en medio de estos dos árboles empieza a crecer un arbolito chiquito y está completamente en la sombra, ustedes saben que las plantas para vivir tienen que hacer fotosíntesis, es decir, tienen que sintetizar dióxido de carbono de la atmósfera para poder crecer. Pero para eso necesitan que les dé la luz. Si no les da la luz, no pueden hacer fotosíntesis. Pues resulta que si una plantita está abajo de estos árboles y si tienen sus copas muy densas y nunca le llega la luz, resulta que la plantita no se muere. No se muere porque los hongos toman azúcar de los árboles y se la comparten a la plantita. Los hongos le pueden pasar nutrientes de una planta a otra, le pueden pasar agua de una planta a otra, pueden pasar azúcares de una planta a otra a través de las redes micorrízicas. Y entonces, en realidad, lo que estamos viendo es que los hongos están funcionando como un repartidor de recursos abajo del suelo para las plantas, ayudándolas a todas a sobrevivir, no a una en particular. Entonces, vamos a ponerlo así, si un árbol muriera, pues claro, el micelio que estaba en la raíz de este árbol probablemente muere, pero el micelio de ese hongo está en realidad también en otras plantas de alrededor, entonces el hongo no va a morir.
Excelente. Ahora, vamos a hacerlo un poquito más diferente. Supongamos que este árbol estuviera solito en medio del bosque, solito, que no estuviera con ningún árbol alrededor. Si el árbol empieza a morir, el hongo lo que va a hacer es que va a sacar, entonces recordemos, es que el hongo en realidad es lo que está por abajo del suelo, ¿sí? El hongo es todo este conjunto de filamentos que llamamos micelio que están por abajo del suelo. Ese es el hongo, ese es el organismo. Todas las fotos que yo les enseñé de los hongos en realidad son solamente las estructuras con las que se reproducen. Imagínense como si tuviéramos un árbol de manzanas enterrado, el micelio es el árbol y las manzanas son lo que conocemos como hongos. Es decir, los hongos son solamente la parte con lo que se reproduce. Entonces, si este árbol está en medio del bosque y entonces el micelio no está conectado con nadie más, cuando el árbol se muere, el micelio se va a morir, sí, pero cuando el micelio se da cuenta de eso, produce los esporomas, o sea, los cuerpos fructíferos, y los cuerpos fructíferos producen esporas, y esas esporas se van a otro lado, germinan en el otro lado y continúan el linaje de ese hongo. Muy bien, muy bonita explicación. Bueno, pues también tenemos otra pregunta de Paula Susana Larios Jurado. Ella nos pregunta, ¿existen evidencias de hongos en alguna zona arqueológica? ¿Y se sabe cuáles especies deterioran las edificaciones? Sí, bueno, normalmente lo que deteriora las zonas arqueológicas son los líquenes, ¿sí? O sea, sí puede haber algunos hongos pegados a las rocas de las pirámides, por ejemplo, ¿sí? O a una piedra donde esté grabada una estela. Pero en general, los hongos que deterioran los monumentos arquitectónicos son aquellos hongos que están formando líquenes, ¿sí? Y esto es porque los líquenes están adaptados para vivir sobre la roca. Y una de las cosas que hacen los hongos que viven sobre las rocas es que producen un conjunto de ácidos orgánicos, como el ácido oxálico o el ácido cítrico, y esos ácidos son ácidos suaves, pero que van disolviendo poco a poco la roca. Y lo hacen para extraer nutrientes de la roca, para pasárselas al alga que tienen en medio de sus células, y el alga hace fotosíntesis y le da de comer al hongo. Entonces el hongo como que consigue las cosas para comer y el alga cocina. Entonces, los líquenes sí destruyen la roca de manera natural y por lo tanto pueden destruir las rocas con las que están formados los monumentos arqueológicos. Muy bien. Bueno, usted había comentado durante su charla que pues las lenguas indígenas se están perdiendo, muchos usos y costumbres, formas de, bueno, el consumo de ciertos alimentos. Y pues precisamente nos pregunta Vanessa Vega, ¿qué tan difundido es el uso de los hongos actualmente en las comunidades de nuestro país? Pues mira, en las ciudades es muy poco, ¿no? Pero en las comunidades rurales que están cerca de los bosques, el consumo es muy intenso. Cuando nosotros vamos a una comunidad, normalmente la gente, cuando te dice que ya no come hongos, lo asocia siempre porque ya no hay bosque, ¿sí? O sea, digamos, cuando tú vas a un lugar en donde la gente te dice, híjole, pues antes sí se comía, pero ya no. ¿Y por qué ya no? Pues es que ya no hay bosque, ¿sí? Entonces, es decir, el consumo se está reduciendo, sí. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos bosques, cada vez hay menos selva. Entonces, las comunidades que van quedando cada vez más lejos de los pequeños pedacitos que bosque o selva que van sobreviviendo, pues ya no tienen lugares a dónde ir por ellos. Entonces, el consumo va disminuyendo, sí. La cultura sobre los hongos también va disminuyendo, sí, en aquellas comunidades que se van quedando sin bosques. En las comunidades que todavía tienen bosques, ahí no disminuye, ahí permanece, porque es un recurso muy importante, tanto para la economía de la gente, pero también para su alimentación, porque otra cosa que no dijimos fue que los hongos tienen un enorme valor nutricional, ¿sí? O sea, después de la carne, son el siguiente tipo de alimento con más proteínas, ¿sí? Entonces, digamos, se comparan en proteínas con aquellas vegetales de mayor contenido proteico, como la soya, por ejemplo, ¿no?
y tienen muchísimos minerales y vitaminas. Entonces, además de esta cosa que les dije que tienen este potencial inmunopotenciador, ¿no? Entonces, son un extraordinario alimento y la gente lo reconoce. La gente dice es que comer hongos es muy bueno para el cuerpo, ¿no? Entonces, aquellas comunidades en donde todavía hay bosques y selvas, ahí no baja el uso ni la cultura. Baja en donde se va perdiendo la naturaleza. Sí, sí, tremendo. Mucha pérdida de muchas cosas, de cultura, de lenguaje, en fin. Seguramente el proyecto de Papit que usted ya desarrolló con su equipo le ayudará mucho a Yolanda Sol, que nos pregunta y nos dice: me interesa saber el nombre de los libros donde podemos encontrar más información sobre los hongos comestibles de la zona Ista-Popo, ya que no somos conocedores de los nombres científicos de los hongos y eso nos impide mucho el reconocimiento de los mismos, los que encontramos. Y pues bueno, Sí. también le agradece mucho. Aldair, mira, te pido por favor que me mandes también el correo electrónico de ella, porque hay un libro en línea que se llama Los hongos del Parque Ista-Popo, Soquiapan y Anexas. Es algo así, bueno, más o menos el título es similar a eso, y el autor es precisamente el doctor Jesús Pérez Moreno, del que ya les comenté, del Colegio Postgraduados. Él ha estudiado por mucho tiempo los hongos de esa zona. Y ese libro no solamente habla, digamos, del uso de los hongos en la zona, su diversidad, sus nombres científicos, sino también sobre los paquetes tecnológicos de producción de micorrizas que ellos ya han desarrollado con esos hongos. Entonces, para esa zona hay un libro perfecto, con muchísima información de altísima calidad y está digital. Entonces, necesito que me dé su correo para que yo la ponga en contacto con el Jesús Pérez Moreno y él seguramente le puede pasar el libro y muchísima más información. De acuerdo, pues ya escuchaste. Y también a todos ustedes, pues los que amablemente nos han pasado su correo electrónico para poder compartirles el libro digital. Bueno, tenemos una pregunta un poquito compleja, bueno, estructurada un poco largo, pero es muy clara. Es de Carolina Vieira y ella pregunta: ¿cómo podemos hacer uso de las tecnologías de información geográfica como medida de mitigación y adaptación al cambio climático y como herramienta de preservación de hongos comestibles silvestres? Complicado. Está muy buena, pero mira, ahorita tengo en desarrollo, junto con la doctora Carolina Ureta, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, 2 tesis precisamente sobre esto que me acabas de mencionar. En un primer caso, lo que hicimos fue, con el uso de sistemas de información geográfica y con capas de información en esos sistemas de información geográfica, primero vimos cuál era la distribución ancestral, digamos, bueno, no, la distribución anterior, no ancestral, porque es la distribución en 1950, la distribución en 1990 y la distribución actual de un hongo que se llama Amanita phalloides. Este hongo es un hongo tóxico mortal que originalmente solo estaba en Europa, pero que en los últimos 30 años llegó a América, llegó a Estados Unidos y ha estado expandiendo su distribución y ya está por llegar a México. Y lo siguiente que hicimos fue usar modelos de cambio climático para proyectar en el futuro cómo va a crecer la distribución de este hongo y para poder alertar a las poblaciones donde va a llegar este hongo, porque se parece a hongos que se comen. Entonces, como esta gente nunca ha visto ese hongo, o sea, no lo tiene en su cultura y se parece a cosas que ellos comen, es posible que este hongo pueda empezar a causar intoxicaciones mortales, ¿sí? Entonces, estamos proyectando a dónde va a llegar, estamos ahorita avanzando en los tiempos, ¿no? Para empezar a alertar a las poblaciones, empezar a, como digamos, a poner carteles en los bosques o panfletos o cosas en línea para que la gente lo empiece a identificar y para que cuando el hongo empiece a llegar a sus bosques ya sepan que esa cosa es un hongo mortal y que no se vayan a confundir. Entonces esto, digamos, tiene que ver con aprovechamiento, ¿no? O sea, porque el aprovechamiento también es hacerlo bien, no morirte en el intento, ¿no? Y tenemos otra tesis, también, insisto, también dirigida por la doctora Carolina Ureta,
en donde lo que estamos haciendo es hacer algo parecido. Estamos proyectando la distribución potencial de 20 especies de hongos comestibles y luego estamos poniendo los modelos de cambio climático para ver para ver si el calentamiento global va a disminuir o va a aumentar su distribución potencial en el futuro, y con eso empezar a hacer recomendaciones sobre manejo, sobre aprovechamiento, conservación, etcétera. Es un tema poco explorado en México. Estas dos tesis son las primeras, pero sí hay algunas cosas. Muchísimas gracias. Pues aprovechando la respuesta que acabamos de escuchar, José Cosme Aguilar Bazán nos comenta: en mi pueblo se consumen mucho los hongos y son riquísimos. Ellos, me imagino que sus compañeros de comunidad, tienen la creencia de que los hongos de colores no tan atractivos, los hongos de colores no tan atractivos, generalmente son los comestibles. Y la mayoría de los que son de colores atractivos y fuertes son los tóxicos, los no comestibles. ¿Qué tan cierto es esto?, nos pregunta. No. O sea, hay hongos muy llamativos comestibles y hay hongos muy llamativos mortales, y hay hongos sin colores comestibles. O sea, hay hongos blancos comestibles y hay hongos blancos mortales. ¿Sí? O sea, realmente no hay un criterio morfológico general para distinguir a los comestibles de los tóxicos. ¿Sí? La única manera de distinguir a los hongos comestibles de los tóxicos es conocer mucho, en particular, cada uno de ellos, a unos y a otros, ¿no? O sea, la gente que sabe en los bosques conoce a sus hongos comestibles y sus hongos tóxicos y los puede diferenciar unos de otros. A veces las diferencias son sutiles. Por ejemplo, hace rato nos preguntaban sobre Macrolepiota. Macrolepiota procera y Macrolepiota rhacodes son comestibles, ¿sí? Y son hongos, digamos, con un pie muy largo, un sombrero muy grande, como crema con escamitas cafés. Y hay un hongo tremendamente similar que se llama Chlorophyllum molybdites, y la diferencia es que las láminas de Macrolepiota por abajo son blancas y las de Chlorophyllum, todos los libros dicen que son verdosas, pero, o sea, a veces a mí me muestran Chlorophyllum y no lo puedo distinguir de Macrolepiota fácilmente. O sea, a veces sí se ven claramente las láminas verdes, pero otras veces no. Entonces, cuando el Chlorophyllum, las láminas no las tiene muy verdes, es muy difícil distinguir del otro. Y a mí me llegó hace varios años un papá súper preocupado porque su hijo se había comido un hongo, me lo enseñó, me lo llevó, y entonces pareció una Macrolepiota, pero era muy posible que fuera un Chlorophyllum. Y pues el muchacho estaba hospitalizado y estaban muy preocupados los médicos porque pensaban que podía ser una amanita, y las amanitas sí pueden ser mortales. Entonces nosotros identificamos el hongo que era Chlorophyllum y le dije, bueno, no te preocupes, o sea, sí va a estar en el hospital 2-3 días porque lo tienen que estabilizar para pararle la diarrea, para lavarle la panza, pero Chlorophyllum no es mortal, ¿no? Entonces va a sobrevivir, ¿no? Y bueno, el chico sobrevivió afortunadamente, pero hay algunos hongos, insisto, que son muy difíciles de distinguir, y es el conocimiento muy tradicional, muy preciso de una contra otra, lo que realmente permite distinguirlos. Algo general no hay. Les acabo de poner en el chat de Zoom mi correo electrónico también, por si alguien quiere escribirme particularmente. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Bueno, voy a pasar por la última pregunta antes de abrirles la voz a los compañeros que nos siguieron desde Facebook Live. Y en este caso es la pregunta de Samantha Porras Vázquez. Ella nos pregunta: ¿qué tan recomendable es el cultivo de hongos en casa? Y si es recomendable, ¿qué precauciones y recomendaciones hay que tener? Bueno, o sea, sí hay algunas especies que es relativamente sencillo cultivarlas en casa. Pero hay dos cosas que tienes que tener como recomendación. La primera es que la exposición prolongada a las esporas de los hongos produce una enfermedad pulmonar. De hecho, hay muchas personas que trabajan en las plantas champiñoneras o en las plantas productoras de Pleurotus que terminan con enfermedades pulmonares por la exposición prolongada, o sea, años
de estar respirando las esporas de los hongos. Entonces, digamos que si tú vas a cultivar hongos en tu casa, lo primero es que tendría que ser en un cuarto especial e independiente, ¿sí? Y no en tu recámara o en tu sala, porque vas a estar respirando esporas de hongos todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo primero tendría que ser en un cuarto independiente, claro, al que vas a entrar a hacer lo que tengas que hacer, pero tu exposición va a ser mínima, ¿no? Y la otra cosa es que cultivar hongos en casa tiene la dificultad de que es muy fácil que se contaminen los cultivos. Entonces es muy, la gente cultiva y obtiene buenas cosechas 2, 3, 4, 5 veces, pero en cuanto te cae un contaminante, ya sea un hongo o un insecto, es muy difícil sacarlo. Entonces mucha gente empieza, tiene éxito al principio y después ya se decepciona porque se le contaminan sus cultivos. Entonces, en este mismo sentido, la recomendación es la misma. Si tú tienes un espacio dedicado exclusivamente a eso, en donde puedas controlar muy bien la calidad del aire, o sea, que no te entre polvo de afuera, que no haya ventanas, que esté muy limpio para evitar que se te metan bichitos, te metan mosquitas. Si se te meten, por ejemplo, si en ese lugar se te meten estas mosquitas de la fruta, al rato vas a estar toda contaminada, ¿no? Entonces, tiene que ser un lugar en donde puedas controlar muy bien el ambiente, y si logras que esté muy limpio y que no entre el aire sucio de afuera y que no se te metan bichos, vas a tener éxito, sobre todo con cosas como Pleurotus, que es el más fácil. Hay unos mucho más difíciles. El champiñón no se puede cultivar en casa, necesita más tecnología. Genial, genial, doctor. Pues muchas gracias. Y bueno, hacemos una pausa de las preguntas de Zoom y pues les doy la palabra a mi compañera Adriana Mis. Adelante, Adri. Está apagado tu micrófono. Deja ver si la tengo. Ah, pues me parece sí. Desesperado. Todas las estrategias tienen un objetivo. Piensen en lo A ver, Adri, creo que ya puedes. Ya, muchas gracias, Antonio. Bueno, nosotros damos las gracias a los que nos acompañaron por Facebook Live y bueno, en realidad son muchos comentarios, doctor, de agradecimiento, de que la charla pues se les hizo súper interesante. También nos proporcionaron mediante el Facebook Live algunos de sus correos para hacérselos llegar porque también quieren el material electrónico. Entonces yo se los proporciono al Dair y pues ya a su vez se los hacemos llegar a usted. Y hay un saludo muy especial de parte de uno de sus alumnos que dice: saludos, profesor Roberto, su alumno Iván Sandoval, lo escucho ahorita desde el INER. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos a la charla. Y hay una pregunta bueno, también muchos saludos desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y Tere Caballero preguntaba que acerca de los hongos de las trufas. ¿Hay producción de trufas en México y qué parte de nuestro país? Que también, bueno, ya se la habían hecho a través de Zoom, que si no mal recuerdo, había dicho que ahorita hay un proyecto en el norte del país, en Nuevo León y Tamaulipas, para la producción de estas trufas, ¿cierto? Sí, aunque estas plantaciones son recientes. Estas plantaciones no tienen, creo que más de 5 o 7 años, es decir, están las plantaciones, pero como les dije, las plantaciones o las truferas, ¿cómo se llaman? Se llevan a veces entre 15 y 20 años para ser productivas. Entonces, hay algunas plantaciones, pero no están produciendo trufas todavía. Ah, ok, de acuerdo, doctor. Pues sí, nos siguen escuchando, pues ya resolvimos la pregunta de Tere. Y bueno, muchos saludos del IEMS Astronomía, del Instituto de Educación Media Superior, y lo mandan felicitar desde el estado de Michoacán. Muchas gracias a todos. Y pues en sí, esos serían nuestros comentarios del Facebook. Adelante, Aldair. Pues bueno, nada más cerramos con la última pregunta que se nos pasó de Laura Moreno. Ella nos pregunta: ¿existe alguna plataforma o recurso electrónico específico sobre las proteínas presentes en los hongos? No conozco. No conozco, porque además, o sea, sobre lo que hay mucho más estudio de los componentes de los hongos es sobre esto que les dije, que son proteobetaglucanos.
Los proteobetaglucanos son más bien carbohidratos muy complejos y muy ramificados que están asociados a proteínas, pero son carbohidratos. Y de esos sí hay muchos que están caracterizados y se han estudiado, por ejemplo, se sabe que algunos tienen más actividad contra el cáncer de colon, otros tienen más actividad contra el cáncer de pulmón, otros tienen más actividad contra otros tipos de cáncer. Aunque normalmente toda esa información está en los artículos científicos, es decir, en literatura muy especializada, pero es posible que haya algún libro sobre betaglucanos de hongos. Tendría yo que verificar si hay algo. Dudo mucho que hubiera algo en español, muy probablemente hay algo en chino, seguro, en inglés probablemente, ¿no? Porque los chinos son los chinos y los japoneses son los que más han estudiado este tema. Y ya para terminar, solo quiero, porque veo que a muchos les llamó la atención este asunto de las trufas y su cultivo, quiero redondear mis respuestas. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las especies de trufa que tienen más valor comercial son Tuber melanosporum y Tuber aestivum, que Tuber aestivum es la blanca, Tuber melanosporum es la negra, y solo se desarrollan en el Mediterráneo europeo, ¿sí? Esas especies no existen en México. En México sí tenemos muchas especies de tuber, pero ninguna de ellas se ha demostrado que tenga un sabor como aquellas, ¿sí? Entonces no se aprovechan las especies de tuber silvestres de México. Otra cosa interesante es que en Estados Unidos y en Canadá intentaron hacer plantaciones de trufas, de las trufas europeas, hace como 20 o 30 años, y en general no tuvieron mucho éxito. No tuvieron mucho éxito porque cuando tú intentas poner una plantación de trufas exóticas, digamos, así es como llamamos a las especies que no pertenecen al sitio donde las estás llamando, especies exóticas, cuando tú pones una plantación de trufas exóticas en el medio natural de América, lo que va a pasar es que en el suelo va a haber muchos hongos de aquí que están adaptados al suelo de aquí y a las plantas de aquí, que van a competir con esas y las van a desplazar de las raíces de los árboles, ¿sí? O sea, tú compras los árboles micorizados con el hongo europeo, los siembras en México o en Estados Unidos o en Canadá, pero los hongos ectomicorízicos de aquí están mejor adaptados a las condiciones de aquí y las desplazan. Entonces, en realidad, yo no creo que la estrategia sea intentar tener plantaciones de trufas europeas en México. Creo que sería poco exitoso. En Estados Unidos, después de que se dieron cuenta de eso, decidieron empezar a desarrollar el mercado de sus propias trufas. Y entonces ahorita, digamos, sobre todo en la costa oeste de Estados Unidos, sí se están explotando y ya hay plantaciones de trufas americanas, de trufas locales, que tienen menos valor de mercado, tal vez menos sabor, pero que sí pueden ser rentables las plantaciones porque son hongos que están adaptados a las condiciones locales. Ahora, sí hay países que han tenido éxito estableciendo plantaciones comerciales de trufas europeas fuera de su área de distribución, como en Nueva Zelanda y Australia. Pero el detalle es que en Nueva Zelanda y Australia tú sí llegas a un sitio en donde no hay hongos ectomicorícicos en el suelo, ¿sí? Que ha sido pastizal por 10,000 años. Entonces, si ahí tú pones los árboles europeos con los hongos europeos, no hay nadie que les compita en el suelo y ahí sí se puede. ¿Sí? Excelente, excelente, doctor. Pues muchas gracias a todos nuestros escuchas por sus participaciones también. Y pues, por supuesto, a usted, doctor, muchísimas gracias por sus brillantes respuestas. Pues por mi parte es todo. Les agradezco y pues les cedo la palabra a mis compañeros. Ay, pues muchas gracias ya para concluir esta asombrosa y maravillosa charla que tenemos, pues les voy a compartir un pequeño anuncio. En la colección La Ciencia para Todos, bueno, contamos con 254 títulos, de los cuales tenemos 158 libros electrónicos que están distribuidos en 11 áreas temáticas
Entre ellos, bueno, uno ya lo mencionó el doctor Roberto, que es el viaje al asombroso mundo de los hongos, que pertenece a la colección La Ciencia para Todos, entre otros títulos que tenemos, y de las 11 áreas temáticas tenemos astronomía, biología, ciencias aplicadas, ciencias de la tierra, ciencias del mar, ecología, ciencias de la salud y varia. Pero permítanme tantito, voy a compartir la pantalla porque no lo compartí, permítanme. Permítanme. Aquí está lo que les estaba diciendo, que son los 254 títulos que tenemos y 158 libros electrónicos que tenemos en la actualidad de La Ciencia para Todos. También queremos compartirles que tenemos un concurso que es anual, que se llama Leamos la Ciencia para Todos. En este libro pueden participar todos a partir de los 12 años hasta el infinito, a partir de la lectura de cualquiera de los 254 títulos de la colección La Ciencia para Todos. Los concursantes pueden redactar un texto de acuerdo a su edad. Y tenemos el concurso, cuenta con 4 categorías principales, que es la categoría A, que pueden participar ya sea en resumen o reseña, y ahí tenemos el rango de edad. La categoría B, que es ensayo de 5 a 10 cuartillas. La categoría C, que es ensayo didáctico. En esta pueden participar profesores en activo de cualquier pueden ser de bachillerato, a nivel universidad, pero el chiste es que puedan aplicar el libro, pero a nivel de aula también. Y la categoría D, que es de texto libre, también esta categoría es especial, se formó hace 2 años y participa personas de 30 años en adelante sin adscripción sin ningún sistema educativo, para que seamos incluyentes en todas las edades. Pues les agradezco mucho a todos que hayan estado y finalmente participen con nosotros. Tenemos abierta la convocatoria. En un principio la teníamos abierto hasta el 28 de mayo del 2021, pero vamos a hacer una pequeña prórroga hasta agosto. Todos los trabajos se deben enviar a través del sitio electrónico, que es www.lascienciaparatodos.mx/, y también pueden consultar las bases del concurso, asimismo el catálogo y los libros que participan en nuestra página web, que es www.lascienciaparatodos.mx. Así es que si les gustó esta charla y si quieren saber más de libros o quieren participar con nosotros, está abierta la convocatoria hasta agosto. No olviden mandarnos sus sugerencias y comentarios a las páginas que están ahí anunciadas. Y aparte contamos con un Facebook que se llama Leamos la Ciencia para Todos, para que no olviden enviar sus comentarios. Pues de mi parte ha sido todo. Les agradezco sus atenciones y espero que les haya gustado esta charla.